Estamos de nuevo con nuestra serie La Palabra del Domingo. Un saludo para las personas que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín y para los que siguen nuestra programación a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Estamos avanzando por el tiempo de Cuaresma. Ahora comenzamos este domingo la segunda semana de Cuaresma. Comenzamos el miércoles de ceniza. Los días siguientes a la ceniza son como un aperitivo, digámoslo así, a la primera semana de Cuaresma, que comienza pues el domingo. Y ahora llegamos a la segunda semana de Cuaresma y por tanto pues al segundo domingo. Los domingos de Cuaresma son 5. Al terminar las 5 semanas de Cuaresma comienza la llamada Semana de Pasión, introducida por el Domingo de Pasión o de Ramos, y que culmina con el Tríduo Pascual, desde la tarde del jueves hasta el Domingo de Pascua. El Tríduo Pascual, la gran solemnidad, la primera y fundamental solemnidad cristiana en la muerte y resurrección del Señor. Como todos los domingos, también este segundo domingo de Cuaresma tiene fijadas 3 lecturas. Los liturgistas del Vaticano II, pues apegados, digamos, a la antigua liturgia cristiana del segundo domingo de Cuaresma, señalaron las 3 lecturas para este domingo. Tradicionalmente, así como para el primer domingo, la lectura evangélica era el texto de las tentaciones de Jesús. Para el segundo domingo, el texto evangélico es el de la transfiguración de Jesús. Pero así como hay 3 versiones de la tentación, entonces las 3 versiones de la tentación las fijaron los liturgistas para los ciclos A, B y C de la Cuaresma. Lo mismo sucede con la transfiguración. Hay 3 versiones de la transfiguración, la de Marcos, la de Mateo y la de Lucas. Entonces también se reparten estas 3 versiones en los 3 ciclos dominicales. Como estamos en el ciclo B, y ustedes saben, ya les he repetido incansablemente que en el ciclo B de los domingos se prefiere el Evangelio de Marcos. Por tanto, este domingo tendremos la lectura de la transfiguración según el texto de Marcos. El texto de Marcos es ciertamente la versión más antigua de este episodio evangélico. Los evangelistas Mateo y Lucas conocieron a Marcos y lo variaron según sus propensiones teológicas. Hoy vamos a leer pues con cuidado el texto de Marcos y acercarnos así a una muy primitiva versión cristiana o meditación cristiana sobre la realidad divina de Jesús. La primera lectura está tomada, como casi siempre, en los domingos del Antiguo Testamento. En este caso es un texto del libro del Génesis, en el capítulo 22. Es el texto que cuenta el episodio del sacrificio que Dios le manda a Abraham hacer de su propio hijo Isaac, su hijo único. Uno comprende, dado que ya conoce pues que la lectura de la transfiguración de Jesús es la lectura evangélica, uno comprende pues la razón que debió asistir a los liturgistas para señalar este texto del Antiguo Testamento para este domingo. Isaac, a quien Abraham debe sacrificar, pero a quien finalmente no sacrifica, es el único, el hijo único de Abraham. Se repite en la lectura este título, tu hijo único, tu hijo único. Es evidente que la expresión tu hijo único dicha de Isaac, hijo de Abraham, inmediatamente se relaciona con la expresión en boca de Dios acerca de Jesús. Este es mi hijo amado. Vamos a luego a explicar cómo amado y único pues significan en el lenguaje hebreo y bíblico la misma realidad. En aquel tiempo Dios puso en prueba a Abraham llamándole, Abraham. Él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria, y ofrécemelo allí, en sacrificio, sobre uno de los montes que yo te indicaré. Se supone aquí hay una interrupción del texto, pues en la Biblia
el pedacito que se suprime cuenta que Abraham se puso en camino pues con su hijo y que Abraham caminaba, su hijo iba adelante, después de despedir a los criados, el hijo Isaac llevaba sobre sus hombros la leña del sacrificio. Y luego continúa el texto bíblico. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí un altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí me tienes. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Ustedes han notado seguramente en mi lectura la repetición, 3 o casi, no sé si 3 o 4 veces se repite la expresión tu hijo único, y al principio a ese hijo único le dice Dios que tanto amas. El hijo único es el hijo amado. En realidad, si uno va a la Biblia, se da cuenta de que Isaac no era el hijo único de Abraham. Abraham había tenido hijos ya antes, Ismael, el hijo de la esclava de Agar. Precisamente los musulmanes, los árabes, los pueblos árabes se conciben a sí mismos siguiendo la Biblia, hijos de Abraham por intermedio de Ismael, y los judíos se consideran hijos de Abraham por intermedio de Isaac. Pero Ismael e Isaac separan sus caminos, así como históricamente se separaron pues árabes y judíos. Pero básicamente tanto árabes y judíos, según la Biblia, en la reconstrucción de la Biblia, son hijos de Abraham. Árabes y judíos. Esto es evidentemente un elemento teológico de cabal importancia que debería ser aprovechado precisamente para un diálogo interreligioso, interétnico entre judíos y árabes. En realidad, árabes y judíos son un mismo pueblo, un mismo etnos, un mismo pueblo. Creo que han hecho investigaciones de tipo genético y la dotación del ADN de árabes y judíos es sumamente cercana, prácticamente idéntica. Eso alguna vez lo leí, no recuerdo exactamente dónde ni cuándo, pero creo que tengo este dato en la cabeza. De modo que aún más los idiomas que hablan, el árabe era la lengua que hablaban los grupos de la península arábiga. En realidad, la gente no judía en tiempos del antiguo Israel y en tiempos de Jesús hablaba otras lenguas, es decir, antes hablaban lenguas, digamos, paralelas al hebreo, como el moabítico, el idioma edomita, en fin, el arameo. Y finalmente se impuso el árabe por la conquista que gestó Mahoma con sus hordas desde la península arábiga hacia el norte, por toda Palestina, por toda Siria, hasta Mesopotamia y también por todo Egipto. Los musulmanes, pues, prácticamente impusieron su religión. Los árabes, pues, de Arabia Saudita, de las tribus de las cuales procedía Mahoma, impusieron su religión, su cultura y su lengua. El árabe es la lengua de ellos. Las demás lenguas, incluida el hebreo, son lenguas hermanas del árabe, hermanas. Las raíces son básicamente las mismas. Uno lo puede notar cuando le deletrean a uno palabras árabes. Inmediatamente uno, con muchísima frecuencia, cuando conoce el hebreo de la Biblia, puede relacionarlas con raíces hebreas que uno conoce por el estudio bíblico. En fin,
Abraham, pues, aquí se dice de Isaac, el hijo único, en realidad, pues, no es el hijo único, pero para Israel, Isaac es el hijo único, porque por Isaac marca Israel su relación con Abraham. En tal forma, pues, a Isaac se toma la descendencia de Abraham, que se convierte en el hijo amado, el único. Toma a tu hijo único. Fuera de Ismael, se habla en la Biblia también de otros hijos de Abraham, por Keturah, una mujer una mujer pues de origen palestinense con la que Abraham también convive. Abraham pues era un hombre, al menos así lo recuerda la tradición antigua de la Biblia, con hombre de muchos hijos. Sin embargo, Isaac, para la tradición judía, israelita y judía, Isaac es el hijo único de Abraham. Pues bien, lo impresionante del caso es que Abraham siempre le pide a Dios, le ruega a Dios tener un hijo con su esposa que es Sara. Al no poderlo tener, Sara le ofrece a su esclava, que es Agar, y es cuando Abraham tiene a Ismael. Y luego por allá otras aventuras de Abraham, pues le dan de Keturah a otros hijos. En fin, cuando finalmente nace Isaac, entonces Abraham siente cumplida la promesa de Dios: te daré una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, tan numerosa como las arenas que están en la playa del mar. Un lenguaje poético muy hermoso de la Biblia. Pues bien, viene Isaac cuando ya Abraham era anciano y cuando Sara era anciana. Finalmente se produce, según la Biblia, ese prodigio que salpica aquí y allá la historia bíblica hasta el borde de la historia de Jesús con Isabel, la mujer de Zacarías. Ese tema de que la estéril da a luz hijos, es un tema muy cotizado en la Biblia y muestra las maravillas de Dios, el poder divino. En fin, pues Abraham tiene con Sara, ya anciano él y anciana ella, un hijo, el hijo de la promesa. Y de pronto viene lo increíble, lo más paradójico, lo escandaloso. Dios le manda que lo sacrifique. El hijo que tanto pidió, el hijo al cual estaba unida la promesa de Dios de darle una descendencia, que al mismo tiempo que una tierra, ese hijo, digamos, debe ser sacrificado por el Padre mismo. El relato es por tanto dramático. Abraham, cuenta la Biblia, sale pues con sus criados y con su hijo hacia el lugar que Dios le señala, el monte Moria. La raíz la explica la Biblia en otro punto. El Señor ve, Moria, el Señor ve, significa, la raíz es Ra en hebreo, que es ver, y la M es un prefijo que forma sustantivos, es que se antepone a la raíz verbal básica de la palabra. Se pone pues en camino hacia el monte Moria a hacer el sacrificio de su hijo. Deja en un lugar a los criados que lo acompañan y sigue solo con su hijo. Y su hijo va cargando, así lo presenta la Biblia, como para digamos, tensionar más el ánimo del lector o del oyente. A Isaac mismo va cargando sobre sus hombros la leña para el altar, la leña que se pondrá sobre el altar, sobre la cual él, después de degollado, ha de ser ofrecido en holocausto, es decir, ha de ser quemado todo entero en honor del Señor. La prueba de fe de Abraham, la prueba que Abraham en su relación con Dios tiene que soportar, es por tanto supremamente aguda e incisiva. Una promesa guiaba a Isaac, vinculaba a Isaac con la descendencia prometida a Abraham. Y ahora finalmente el mismo Dios que maravillosamente había propiciado el nacimiento de Isaac, cuando ya humanamente no era posible, el mismo Dios le mandaba que lo sacrificara. ¿Quién entiende a Dios? Dios es incomprensible, pensaría uno. Qué cosa tan absurda. Así podría haber pensado Abraham si nosotros, digamos, transponemos históricamente el texto. Seguramente podríamos nosotros pensar, Abraham
le pasaron esos pensamientos por la cabeza, pero no lo doblegaron. Hizo exactamente lo que Dios le mandaba, a pesar de que no entendía, a pesar de que la actitud de Dios era contradictoria, no se compaginaba la promesa de una descendencia en un hijo nacido milagrosamente con el mandato precisamente de matar y sacrificar a ese hijo. Era incompaginable lo uno con lo otro. Sin embargo, Abraham se pone en camino a obedecer a Dios. Llegan al lugar, apilan las piedras para el altar, ponen sobre el altar la leña, y entonces procede Abraham a lo más duro. Ata a su hijo, Isaac, lo pone sobre la leña del altar, saca el cuchillo del cinto, levanta el cuchillo y se dispone a degollar a su hijo. Los holocaustos, los sacrificios que conocemos en la Biblia, que provienen del ambiente de Canaán, donde Israel vivió, se hacían, es decir, la muerte de la víctima se hacía por degollamiento, le cortaban la yugular y de esa manera se desangraba, se botaba toda la sangre por tanto mojaba la leña, humedecía la leña y luego se prendía debajo del cadáver. La leña se prendía para el holocausto. Holocausto en griego significa combustión completa. Holos, causto es del verbo kaume en griego, que significa quemar, cuando se quema toda la víctima. La víctima pues degollada era consumida entera por el fuego. Y es allí donde resuena otra vez la voz de Dios. Como la primera, Abraham, Abraham, toma a tu hijo único Isaac. Y aquí otra vez, Abraham, Abraham. La respuesta en el primer caso y en este es igual. Abraham contesta en hebreo, hineni, que significa heme aquí. La traducción que yo le leí vierte esa expresión hebrea con aquí estoy. Hineni, heme aquí, contesta Abraham a la llamada de Dios, y ahora la llamada de Dios o el mandato de Dios es contrario al anterior. No alargues la mano contra tu hijo. Ya sé que temes a Dios, porque no dudaste en sacrificarlo, es decir, no dudaste en obedecerme, no dudaste en ofrecérmelo en holocausto, no dudaste en ofrecerme a mí, a tu hijo único. Y entonces a ese Abraham de inmediato obedece el mandato, voltea los ojos y ve un carnero enredado por los cuernos en la maleza, va, lo toma, lo pone sobre el altar, lo degüella y entonces ahí sí hace el holocausto que Dios le había pedido. En lugar de su hijo, por tanto, el carnero. Ustedes se imaginan, es decir, ustedes comprenden, amables oyentes, cómo los autores cristianos, los cristianos desde el comienzo, no pudieron dejar pasar desapercibido este dato a partir de lo que sucedió con Jesús. Abraham pues iba a sacrificar a su hijo único y Dios no se lo permite. De esa manera, dicen los que estudian la Biblia, el pueblo de Israel se distancia de las prácticas de sacrificios humanos que eran usanza de los pueblos cananeos, entre los cuales se formó Israel, de cuyas costumbres religiosas Israel tomó mucho, sobre todo pues muchas de estas costumbres sacrificiales, prácticamente los ritos cúlticos de la agricultura. Eso lo tomó Israel de Canaán, porque los ancestros de Israel no eran agricultores sino pastores. En fin, no pudieron los cristianos dejar desapercibido ese detalle. En lugar pues de el hijo único de Isaac, Abraham sacrifica un carnero. En el caso de Jesús, ustedes ven, y este es el contraste, el hijo único es sacrificado. Ahí está la cosa. Ustedes ven digamos, como el dato bíblico comparado con la historia de Jesús y con la interpretación de los cristianos acerca de la historia de Jesús se impone. Jesús es el hijo único de Dios,
ese sí fue sacrificado, ningún carnero lo reemplazó, precisamente porque el Hijo único, Jesús, fue sacrificado. Por eso ya, y eso lo explica claramente un escritor del Nuevo Testamento, surgido en la segunda mitad del siglo I, probablemente en el ámbito antioqueno, la carta a los Hebreos, precisamente porque Jesús fue sacrificado, y es sacrificado una sola vez. Ya no se necesitan carneros, ni machos cabríos, ni nuevos sacrificios, porque un solo sacrificio, el del Hijo único, ha santificado para siempre a los elegidos de Dios. En otra ocasión, amables oyentes, tendré oportunidad de explicarles a ustedes el valor del sacrificio expiatorio. Es decir, cómo puede ser posible que la muerte de alguien expíe pecados, redunde en perdón de pecados, no de el que se sacrifica, sino de aquellos en los cuales el que se sacrifica piensa o por los cuales lo hace. Ese es el sentido de la expiación que los cristianos pues desarrollaron alrededor a propósito de la muerte de Jesús. Eso es un tema básico de la soteriología del Nuevo Testamento. Este texto pues lo tiene en el trasfondo. En este día pues no tendría yo ocasión pues de explicarlo, pero seguramente en otro programa, en otro texto, podríamos hacerlo pormenorizadamente. Lo importante al final de este texto que acabamos de escuchar de Abraham es cómo Dios pues reitera a Abraham su promesa. Precisamente esa obediencia de Abraham, ese creer que, como explica Pablo en la carta a los Romanos, Pablo le atribuye a Abraham la fe en la resurrección. ¿Por qué Abraham no dudó en sacrificar a su propio hijo? Porque, según San Pablo, Abraham ya creía que Dios es el que resucita a los muertos y el que da la vida por encima de la muerte. Por eso, precisamente por eso, Abraham se aprestó a sacrificar a Isaac, su hijo, sabiendo que Dios, o sabedor de que Dios entonces es el que resucita a los muertos. Todo esto son evidentemente pensamientos cristianos a lo largo o alrededor de esta escena, pero así lo explica Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Romanos. Pues bien, en este texto, el que estamos estudiando de la Biblia, Dios reitera entonces su promesa a Abraham: tu obediencia, porque me has obedecido. Entonces la promesa se cumplirá puntualmente. Multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y como la arena de las playas del mar. Y tu descendencia será triunfante, triunfante. Esta experiencia la hizo el Israel posterior, queridos oyentes, cuando se consolidó en Canaán y cuando, sobre todo a partir del reino davídico, los israelitas, los judíos y los israelitas conjuntamente pudieron dominar toda Palestina. Los pequeños reinos vecinos de parientes, cuya sangre, digamos, hoy en día está en las venas y las arterias del pueblo árabe, del pueblo palestinense, es decir, los amonitas, los moabitas, los edomitas, que son parientes de Israel por Abraham o por Lot. Fíjense, ellos fueron dominados por el rey David, también los arameos, los sirios. David dominó todo el territorio. También unos que no eran semitas, como eran los filisteos que poblaban la costa. Israel con David, Israel y Judá juntos en el reino davídico salomónico, dominaron toda la región. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán en tu nombre, dice el texto, en una forma muy hermosa, con tu descendencia, con tu descendencia. Es decir, prácticamente lo que quiere decir el texto es que la bendición de Dios sobre todo el mundo, ¿ven?, llega a la humanidad por la descendencia de Abraham, es decir, por Israel. La autoconciencia de Israel, llamémosla en lenguaje moderno, la autoestima de Israel no puede tener un punto más alto que este. Israel es la bendición de la humanidad.
La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Romanos. Hemos leído en los domingos, siempre, generalmente pues en los domingos se lee como segunda lectura un pedacito de alguna de las cartas apostólicas. En este caso toca leer un pedacito de la carta a los Romanos, precisamente en la conclusión del capítulo 8. El capítulo 8 termina con un fragmento casi poético de San Pablo. Pablo era un hombre diría yo, de un estilo más bien seco, poco amigo de florituras y de imágenes. Sin embargo, a veces, digámoslo así, lo asaltaba la musa poética y escribía frasecitas o pedacitos con aliento poético. Uno de los más largos y hermosos, a mi juicio, es precisamente la conclusión del capítulo 8. Hoy toca leer un pedacito de la conclusión, el comienzo de la conclusión. Para que ustedes lo entiendan, me atrevo a resumir lo siguiente. Fíjense, en los capítulos 7 y 8 de Romanos, Pablo crea un contraste entre el hombre, el ser humano, digamos, bajo la ley, hipotunomu, y el hombre bajo la gracia. Y es decir, no ya la ley, sino, o lo que llama Pablo, la ley del espíritu de la vida. El ser humano es carne, y precisamente porque es carne, al ser humano se le plantea, como dice el apóstol en Gálatas, una lucha constante entre la carne, es decir, su realidad natural, proclive al pecado, y la realidad del Espíritu de Dios que le es dada. Y en esa lucha, a menudo el hombre tiene de parte del Espíritu de Dios la fuerza para salir triunfante, pero la lucha es implacable y a veces el hombre no sabe qué hacer, porque se siente pues por dentro dividido. Él sabe que lo que Dios le manda, es decir, los valores que entraña la ley, que él puede descubrir sea por la ley positiva de Israel o por la ley natural, la ley que está en la conciencia grabada, como explica él en el capítulo 2 de Romanos. El hombre puede descubrir que lo que Dios le manda es lo adecuado, la ley es justa, es santa, es buena. Pero dice el hombre en el capítulo 7 de Romanos, encuentro otra ley en mis miembros que se opone a esa ley que Dios me manda y que me sumerge, pues, me avasalla. Es la ley del pecado, una realidad dinámica, mortífera, que Pablo llama iamartía. Bajo esa ley del pecado, el pobre ser humano al final del capítulo 7 clama lastimeramente: desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Apotus matus tu thanatu tutu, es la expresión de Pablo, es decir, de esta condición mía, digamos, pecadora, que finalmente me conduce, me aparta de Dios y me hunde en la condenación. ¿Quién me librará? Y Pablo contesta al final del capítulo 7, solamente la gracia de Dios por Jesucristo. Y en el capítulo 8 entonces desarrolla ese tema. ¿Cómo por Jesucristo Dios nos da su gracia? Y su gracia, es decir, su don gratuito, digamos, redunda en nosotros en una nueva ley, la que llama Pablo honomos tu pneumatos tisois, la ley del espíritu de la vida que está en mí, y que por dentro me transforma, me hace una nueva criatura, y me hace, digamos a mí, capaz de sobrellevar o de contrarrestar el poder del pecado. Ese es el tema del capítulo 8. Está pues el contraste entre el capítulo 7 y el 8, donde está el hombre, el ser humano, bajo la ley, y el ser humano bajo la gracia. Y al final del capítulo 8, Pablo entonces prorrumpe, como en un, digamos, construye con aliento poético unas frases muy lindas, las que toca leer precisamente en su comienzo en este domingo. Dice Romanos 8, 31b, 34, dice: hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede por nosotros?
El capítulo 8 comienza con esta frase: ya no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús, catácrima. Y al final, pues, en el comienzo de la parte poética del capítulo, en la conclusión, vuelve Pablo a hablar de condenación. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? No hay quien condene, porque Dios entregó por nosotros a su Hijo. Y al entregar por nosotros a su Hijo, Dios hizo en su Hijo, en Jesús, su Hijo único. Dios hizo, digamos, el prodigio de la eclosión del Espíritu. Dios creó en Jesús, digamos, la realidad nueva de lo que el ser humano debe ser. Y por tanto, el que cree en Jesús, entonces recibe esa realidad del Espíritu de Dios que lo transforma, que lo renueva, que lo hace nacer, como dice hermosamente Jesús en su diálogo con Nicodemo, que lo hace nacer de arriba, porque finalmente de nuestra madre nacemos según la carne, pero por el poder de Dios nacemos por el agua y el Espíritu de arriba, es decir, por el poder de Dios. Y eso se realiza, aquí lo muestra Pablo, también lo muestra Juan, pero con menos énfasis. Aquí lo muestra Pablo claramente, porque Jesús mismo, fíjense, nos reunió en su persona, entregándose a Dios hasta la muerte. Aún más, no solamente Él se entregó a Dios hasta la muerte, porque Él así lo hubiera decidido, sino porque fue Dios el que lo decidió, el que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros. ¿Cómo nos dará todo con Él? Dios fue el que lo entregó. Esta convicción, queridos oyentes, está en todo el Nuevo Testamento. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de Él, así dice Jesús al comienzo de la cena, de la última cena antes de su muerte. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de Él. Varias veces habla Jesús en los Evangelios de los anuncios de su muerte y resurrección, y esos anuncios de la muerte y resurrección están precedidos, o se supone en ellos, el es necesario, es preciso que el Hijo del Hombre sea entregado, es decir, Dios lo dispuso así. Por eso Pablo lo dice: el que no entregó a su propio Hijo, el que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? Queridos oyentes, estas frases pueden ser muy mal entendidas, y han sido mal entendidas a lo largo de la historia cristiana repetidamente. ¿Por qué? Porque se puede desprender de allí la imagen de un Dios sádico, de un Dios que se regodea con la muerte de su Hijo, que goza viéndolo sufrir y morir. Pensar una cosa tal es realmente una blasfemia. Por eso no es esa la interpretación correcta del texto. Simplemente Dios entregó a su propio Hijo, no porque Él quisiera, digamos, positivamente la muerte de su Hijo, sino porque en su Hijo, que se entrega por nosotros, o que, digamos, por amor y por obediencia a su Padre, la humanidad entera que no amó a Dios y que es desobediente con Dios es reunida, para que en la entrega y la obediencia y el amor del Hijo prácticamente quede, digamos, consagrada la obediencia y el amor del ser humano en relación con Dios. Es decir, Jesús nos representa, nos sustituye, hace lo que hace por nosotros, y por eso entonces su entrega es redención. Pero dejemos acá la explicación de este texto de San Pablo. Creo que me podría demorar todo el resto del programa explicándolo, entrando en todos los detalles. Pues no conviene hacerlo, pues porque tenemos el texto del Evangelio, que finalmente es la culminación de la liturgia de la palabra de este domingo. El texto del Evangelio, como les dije antes, está tomado de Marcos, capítulo 9, versículos 1 a 9, y es la narración de la transfiguración. Dice así: en aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrante, como no puede dejarlos ningún teñidor del mundo.
se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadle. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Esta revelación en la cima del monte, amables oyentes, que Dios concede por medio de una visión a los tres primeros discípulos del catálogo de los 12, Simón, llamado Pedro, luego Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Esta revelación pues es concedida a ellos, muy probablemente, al menos así pienso yo, siguiendo lo que opinan muchos autores, que estos 3, Simón, Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, eran como el núcleo de los más iluminados del cristianismo naciente. Este núcleo de los 3 tuvo su gran importancia en la década de los años 30, cuando se formó el grupo cristiano de Jerusalén. Ellos venían de Galilea, pero después de la muerte y resurrección de Jesús, rápidamente se radicaron en Jerusalén alrededor del templo. Pedro, es decir, Simón, Pedro, Santiago y Juan eran el núcleo, y a ese núcleo, se añadieron otros, aún provenientes de grupos de judíos de habla griega, los helenistas. Aquí aparecen pues esos 3 como los que conocen, aquellos que conocen de antemano la gloria de Jesús. A ellos les es revelada la gloria de Jesús, del Hijo de Dios, aún antes de su muerte. Y se les manda a ellos 3 que no le cuenten a nadie precisamente la visión que tuvieron, en la cual les fue revelada la gloria del Hijo de Dios cuando Jesús todavía caminaba por los senderos de la tierra, antes de la cruz. Antes de la cruz ellos, por tanto, conocen la identidad profunda de Jesús, pero solamente la deben manifestar después de que resucita entre los muertos. Detrás de eso, y eso lo dicen muchos autores, se esconde pues se entrevé, se deja percibir el camino de la consolidación de la fe cristiana primitiva. Estos 3, Simón, Pedro, Santiago y Juan, desde la década de los 30, hicieron pues el gran esfuerzo de interpretar toda la historia de Jesús a la luz de Pascua, es decir, a la luz de la resurrección. Ellos comprendieron que finalmente ese Jesús que anduvo con ellos por los caminos de este mundo es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. En la resurrección quedó eso, revelado a la generalidad de los cristianos, también al grupo de los 12. Pero estos comprendieron que precisamente eso que fue revelado en la resurrección era un hecho, aún antes de la resurrección. Y por tanto la historia de Jesús fue leída, desde la luz de Pascua. Pienso yo que la lectura de la historia de Jesús desde la luz de Pascua fue una gesta emprendida básicamente por este grupito de los 3, Simón, Pedro, Santiago y Juan. El texto elabora unos datos simbólicos preciosos. Fíjense, ocurre la transfiguración en una montaña alta. La llamamos nosotros transfiguración porque la palabra griega, el verbo en la forma verbal es utilizada en el texto. Dice Marcos, metamorfuti, fue transfigurado.
fue cambiado de forma, literalmente significa metamorfuti en griego, delante de ellos. ¿Dónde fue? En la cima de la montaña, en una montaña alta. Las connotaciones simbólicas de la situación son indudables. Yo lo voy a decir con palabras que alguna vez leí en textos teológicos psicológicos de uno de los grandes comentaristas modernos y teólogos modernos. Es Eugen Drewermann, que comenta preciosamente estos textos. Es decir, es un hombre que aprecia muchísimo el valor de los símbolos, que es capaz de llegar al profundo sentido de los mitos y que le brinda a la persona que lo puede entender, le brinda elementos valiosísimos para su propia comprensión cristiana. ¿Qué es una montaña? Una montaña es el punto, queridos oyentes, escribe por allá Drewermann, en que la tierra se empina para meterse en el cielo. Y la cima de la montaña es también el punto donde el cielo se agacha para meterse en la tierra. La cima de la montaña es, por tanto, el punto donde se juntan la tierra y el cielo. Eso es lo que sucede en la transfiguración. Se juntan la tierra y el cielo. Es decir, el mundo de Dios y el mundo humano se juntan. Y Jesús es, digamos, el punto donde el mundo de Dios y el mundo de los hombres se juntan. Por eso, Jesús es el Hijo del Hombre. En la montaña, pues, en la montaña alta se transfiguró metamorfuti, dice el texto griego, delante de ellos. Y la descripción que se hace es como el lugar donde se sitúa el hecho, en la cima de la montaña. La descripción es profundamente simbólica. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrante, como no puede dejarlos ningún batanero, es decir, ningún teñidor del mundo. Un blanco deslumbrante. Noten acá, queridos oyentes, la forma, diría yo, reservada, como es narrado el hecho. Un blanco deslumbrante. ¿Por qué brillan los vestidos de Jesús? Porque es que la luz les viene desde adentro. Es decir, Jesús es un ser luminoso. Y los vestidos dejan transparentar la luz de su propio ser. Jesús, pues, aparece como un ser del mundo de Dios. Los vestidos se hacen traslúcidos, para que la claridad divina que está en Jesús, digamos, en alguna forma toque los ojos extasiados y arrobados de los 3 discípulos en la cima del monte. Y para que esta descripción, digámoslo así, se vea corroborada, se añade otro dato. Se les aparecieron Elías y Moisés, dice el texto. Noten el orden. El orden en Marcos es este, y es el orden, digamos, original de la narración. Elías y Moisés. En el fondo, Marcos no dice Elías y Moisés, sino Elías con Moisés. Es decir, Moisés es la figura accesoria. La figura principal de la aparición junto a Jesús es Elías. Elías. ¿Y por qué es Elías? Porque de Elías la Biblia cuenta lo que explícitamente no cuenta de Moisés, sino que simplemente supone y que luego desarrolló la tradición posbíblica del judaísmo, la Agadá judía, que es lo que cuenta la Biblia de Moisés, de Elías, que iba con su discípulo Eliseo por Gilgal y luego hasta la orilla del Jordán, y va a pasar el Jordán. Luego Eliseo ve con ojos arrobados, como los mismos ojos con que estos discípulos ven, como un carro de fuego con caballos de fuego se lleva a Elías, lo arrebata de la tierra al cielo. Elías, por tanto, es un ser celestial. Así lo pinta la Biblia. Según la tradición judía posterior, Elías está en el cielo, allí lo tiene Dios. Lo tiene, digamos, reservado para venir antes de la decisiva y última intervención de Dios en la historia. Eso lo cuenta el libro de Malaquías. Elías, por tanto, es un personaje celestial. Es un personaje celestial de Moisés, no ya la Biblia misma, pero sí la Agadá judía posbíblica cuenta que también aprovechando el dato del final del libro del Deuteronomio, según el cual la tumba de Moisés nunca se encontró,
cuentan o narraban los judíos o especulaban los judíos diciendo que la tumba de Moisés nunca se encontró porque también a Moisés lo raptó Dios. Por tanto, Elías ciertamente es un personaje del cielo y Moisés es, junto con Elías, un personaje celestial. Pues bien, Elías con Moisés están junto a Jesús en la cima del monte donde el cielo y la tierra se intercompenetran. Jesús es un ser celestial y los personajes celestiales que lo acompañan dan testimonio, o mejor dicho, sirven de testimonio de ello. Los ojos arrobados de los discípulos contemplan pues la escena. Están los tres discípulos, Simón, Pedro, Santiago y Juan, pero es Pedro el que habla. Es sistemático eso en el Nuevo Testamento. Cuando alguien habla es Pedro, y prácticamente Pedro pues los reemplaza a todos y los representa a todos. La tradición evangélica, al menos tanto la que confluye en los sinópticos, como también la que confluye en el cuarto evangelio, respeta ese hecho. Al respetar ese hecho, evidentemente uno comprende a tantos siglos de distancia la importancia que debió tener este discípulo en los grupos cristianos, en el grupo cristiano de Jerusalén, probablemente también el de Galilea. En fin, en los grupos cristianos Simón Pedro era la primera figura. Pues bien, las reacciones de Pedro ante esa visión maravillosa. ¿Qué podría Pedro decir? ¿Estamos en el cielo? En el fondo es el cielo. ¿Por qué? Porque es la cima de la montaña. Jesús es un ser, digamos, que transparenta claridad aún a través de sus propios vestidos, que se vuelven de un blanco deslumbrante, como no puede dejarlo ningún teñidor del mundo. Había teñidores que tomaban la lana oscura de las ovejas y con sustancias, digamos, o compuestos químicos, teñían la lana para que se hiciera del todo blanca. Esa es la función del batanero o del teñidor, pues ningún blanco era más deslumbrante y más hermoso que el blanco de los vestidos de Jesús. ¿Qué podía entonces Pedro decir? Aquí aparece: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, es decir, a plantar 3 tiendas. La palabra choza evidentemente no cuadra en el lenguaje bíblico. Aquí la ponen, en el fondo pues son 3 tiendas, como las que hacían los nómadas israelitas o los seminómadas. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. 3 chozas. Quiere, por tanto, Simón Pedro perpetuar el cielo. Que no se acabe esa visión maravillosa. Piensa en Jesús y en los 2 que lo acompañan. No piensa tanto en sí mismo, pero él quiere seguir disfrutando. Al fijar ya el cielo sobre la tierra, disfrutando de esa visión maravillosa de la gloria de Dios. Vamos a hacer 3 chozas, es decir, que esto no se acabe. Y entonces el evangelista anota, o la narración anota, no sabía lo que decía este Simón Pedro. El susto que tenía, dice el texto, estaban asustados, temían. El verbo que se utiliza es el que es normal en todas, digamos, como reacción de los seres humanos a las manifestaciones divinas, es el temor. El temor aparece con mucha frecuencia. Los ángeles, cuando aparece el ángel de Navidad, temen. María, cuando le aparece el ángel, también teme. Zacarías, cuando aparece el ángel, también teme. Las mujeres en la tumba de Jesús, cuando aparece el ángel, también temen. Es decir, eso es típico de este tipo de narraciones. Estaban asustados. Y el susto entonces los llevaba a decir lo que no era justo. Quedémonos aquí. Pedro quiere pues perpetuar sobre la tierra el cielo. Pero esto no es posible. Para esto no vino Jesús. Y entonces a la revelación en visión, en imagen, se añade la revelación en audición, es decir, en palabra. Ustedes ven imagen, lo que se ve,
y palabra, lo que se oye, se conjuntan. A mí me parece que nosotros los cristianos deberíamos aprender un poco más de esto, de lo que el Evangelio cuenta. El Evangelio evidentemente lo cuenta por escrito, pero se supone aquí una experiencia que al mismo tiempo que conjuga lo que se ve y lo que se oye, es decir, la imagen con la palabra. Por eso no deberíamos nosotros los cristianos ser tan severos y tan duros, digámoslo así, apuntalando un poco el judaísmo ancestral que llevamos dentro, rechazando todo tipo de imágenes, lo que se ve. Estos días en otro programa les hablé de este tema. En todo caso, aquí se adjunta a la revelación en la imagen, la revelación en la palabra. ¿Y de dónde viene la palabra? De la nube. La nube que tapa o que se posa sobre la cima de la montaña. La nube, si ustedes toman la Biblia y buscan la historia de la nube, verán que es el vehículo de la revelación de Dios, o uno de los vehículos. El Sinaí también en su cima se ve sumido en la nube, y Moisés entra en la nube para encontrarse con Dios, y la nube guía a Israel por el desierto. En el día se ve como una nube, en la noche como una columna de fuego, así lo traduce la Biblia, pero en el fondo es una nube relumbrante, una nube como fuego. En fin, la nube, aquí la nube, y en el bautismo también aparece la nube, y de la nube resuena la voz que resuena acá es la misma voz que resuena en el bautismo, pero mientras en el bautismo, según el evangelista Marcos, la voz de la nube se dirige a Jesús: tú eres mi Hijo el amado. Aquí la voz de la nube, la voz divina, se dirige a los discípulos. Lo que importa no es tanto que Jesús sepa él mismo que Él es el Hijo de Dios, sino que ellos lo sepan. Y que ellos lo sepan precisamente ahora, en medio del camino hacia la cruz. Que ellos lo sepan ahora, para que después de que ocurra lo que va a ocurrir en la muerte del Señor, y venga la gran experiencia de la resurrección, ellos sean capaces, como les dije al comienzo de este comentario, de releer toda la historia de Jesús a la luz de la Pascua, y comprender entonces que Jesús es el Hijo de Dios, no solamente a partir de la resurrección, sino que es el Hijo de Dios desde el principio, desde siempre. Según Marcos, la primera revelación se hace en el bautismo. Según Mateo y Lucas, ya es el Hijo de Dios por la concepción virginal, ahí se manifiesta. Y según el cuarto evangelio, es el Hijo de Dios, porque es la palabra eterna que se hace carne. Escuchadle, es el último imperativo. Con ese imperativo termina la voz de Dios. Este es mi Hijo amado, escuchadle, escuchadle. Es lo que tienen que hacer los discípulos, escuchadle a Él, a Jesús. ¿Quiénes están junto a Jesús? Está Elías, un personaje del cielo, y está Moisés que lo acompaña, otro personaje del cielo. Pero no es a Elías y a Moisés a quienes hay que escuchar, es a Él, a Él. Ahí tienen ustedes una manifestación, digamos, poderosa de la identidad cristiana. El cristianismo empieza a distinguirse del judaísmo porque los cristianos, pues, van a escuchar a Jesús y no tanto a Elías o a Moisés, es decir, a los profetas y a la ley, sino a Jesús. Y ahí termina pues la visión, desaparece la visión, solamente queda Jesús solo con ellos y bajan del monte. Y Jesús les encarga, no le cuenten a nadie la visión. La visión y se supone también la audición. Ellos no deben hablar del tema de Jesús como Hijo de Dios, que lleva en sí mismo como escondida la gloria de Dios, la cual pues puede transparentarse, translucir a través de los propios vestidos, esa experiencia
la deberán contar ellos, después de la resurrección del Señor. Por eso, después de la resurrección del Señor, posiblemente bajo el comando de estos tres, Simón, Pedro, Santiago y Juan, toda la historia de Jesús fue releída a la luz de la Pascua.